mente, que abra nuestra inteligencia y que podamos pues el día de hoy aprender algo nuevo, ¿no? Recordemos que aquí venimos a aprender, entonces si no aprendemos, perdemos el tiempo. Vamos el día de hoy, mis amores, a hablar del texto y sus tipos. Pero antes de eso, quisiera que alguno de ustedes, por favor, me recordara lo que vimos hace 8 días. Profe, yo. Dale, hermosa. Adjetivos posesivos. Los pronombres, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. La semana Profe, la pasada, No, escritura. eso fue en inglés. sí. La Ese escritura. es... Ah, sí, eso fue en No, inglés, espere. profe, Muy bien, la mis clase amores. pasada, Entonces, clase pasada trabajamos la escritura. muy bien. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos sobre la escritura, ¿cierto? Entonces hablábamos de cómo la escritura era un don dado por el Señor y cómo todos teníamos la habilidad de escribir y demás. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de los tipos de escritura que podemos realizar, ¿vale? Entonces usted va a identificar, va a mirar y va como a decir, si fuera a escribir, ¿por qué lado se iría? ¿Listo? Entonces vamos a avanzar en esto. Vamos a iniciar con nuestra idea fundacional. Cami, ayúdame por favor leyendo la idea fundacional. El texto. La palabra textos viene del latín textus, que significa tejido, entrelazado, por lo que los textos son una composición ordenada de enunciados que transmiten una idea, información o relatos sobre un tema específico. Muchísimas gracias, mi Cami. Entonces, cuando nosotros hablamos de un texto, estamos hablando de una composición, ¿cierto? Cuando hablamos de una composición, decimos, son varios elementos que componen una cosa. En este caso, cuando hablamos de un texto, estamos hablando del uso de las letras para formar sílabas, para formar palabras, para formar oraciones, para formar textos y de esa manera poder transmitir un mensaje, ¿sí? Una idea, poder transmitir un conocimiento, un pensamiento, bueno, absolutamente todo lo que tenemos en nuestra mente se puede transmitir. Entonces me gusta mucho como cuando vamos a la etimología, como dice, tejido entrelazado, ¿sí? Y básicamente eso es, ¿no? Es una composición que va de menos a más y que nos permite transmitir un montón de cosas preciosas. Entonces, hace 8 días decíamos que sería de nuestra vida si no existiera la escritura, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no existiera la palabra, si no existiera la forma que tenemos para poder transmitir información? Pues sería algo bastante complejo, ¿no? Y también hablábamos de qué sería de nosotros si la palabra de Dios, si el Señor nos hubiera tomado el trabajo de dejarnos este escrito, pues cómo podríamos vivir nosotros. Entonces, todo esto nos lleva a ver que el texto no solo es una herramienta de aprendizaje y de comunicación, sino que es un regalo de Dios a través del cual nosotros somos formados. O sea, no solo podemos transmitir, sino que también recibir. ¿Vale, mis preciosos? ¿Hasta ahí algún comentario, mis chiquitos? Avance. No, señora. Entonces, hace 8 días hablábamos y planteábamos algo importante y decíamos al menos deberíamos cada uno de nosotros escribir un libro, ¿sí? Y esto de pronto va a sonar un poquito duro, pero va a llegar el día en que no vamos a estar en este mundo. Pero el libro, lo que escribamos puede que sí trascienda y que de pronto pueda ser de ayuda, de edificación, de entretenimiento para alguien más. Entonces sería bonito. Entonces sí, sí es importante y creo que sí sería interesante que nosotros replanteáramos esa idea de, venga, de verdad, ¿qué pasaría si yo escribiera un libro? ¿Qué pasaría si yo pudiera plasmar de pronto mi historia o mis experiencias o mi conocimiento del Señor, mi relación? Bueno, no sé cuántas cosas podríamos poner en un libro, pero ¿qué pasaría? Entonces sería bonito que pudiéramos plantear esa idea, ¿vale? Mi preciosa, ayúdame leyendo la intro, por favor. ¿El de te gusta escribir, profe? ¿Sí? Ajá. Ya hemos aprendido sobre el análisis de oraciones, las cuales recordamos que son palabras que al estar organizadas transmiten una idea completa.
Ahora vamos a visualizar cómo las oraciones forman párrafos para construir textos. Es así como hoy estudiaremos sobre los textos, identificando las principales características y estructura, de tal forma que aprendas a desarrollar tus habilidades lectoescritoras y de estudio de la palabra de Dios. Gracias, mi Emi. Entonces, mis preciosos, perdónenme, es importante que nosotros identifiquemos varias cosas. Entonces nosotros ya vimos las oraciones, cómo se componen, ¿cierto? Eso estuvimos varios días en eso, identificando las partes, cómo se componen, cómo hacemos para que tengan coherencia, cómo hacemos para que tengan cohesión. Y básicamente hicimos todo ese análisis para poder llegar a este punto y es cómo yo puedo crear un texto, cómo yo puedo realizar mi propia creación, ya sea de un cuento, de un libro, de una historia, bueno, ese tema ya es como más libre, ¿cierto? Y básicamente, cuando nosotros queremos aprender a escribir o cuando queremos escribir y transmitir una idea, hay una herramienta básica para esto y es la lectura. Si tú quieres ser un buen escritor, debes ser un buen lector. Es a través de la lectura que nosotros enriquecemos nuestro vocabulario, nuestra gramática y nuestra coherencia. Y es a través de la lectura que nuestro cerebro también se fortalece y empieza a generar ideas creativas para poder transmitir información, ¿sí? Entonces, es tan hermoso, pero la misma Biblia dice, la misma palabra dice, de lo que recibimos, damos. Pero si no estamos recibiendo, ¿qué vamos a dar? ¿Sí? Entonces, para nosotros recibir, necesitamos leer, hablando específicamente del arte de escribir, de los textos y demás. La forma de recibir para dar es leyendo. Entonces, cuando tú lees mucho, vas a tener una mayor capacidad de escribir. Y pues cuando tienes una mayor capacidad de escribir, pues vas a tener más asegurado el éxito de tu escrito. ¿Listo? ¿Comentarios hasta ahí, mis amores? No. Avancemos entonces. Como siempre, invitarlos, mis amores, hay que entrar al módulo, hay que leer, no se quede solo con el módulo, sea proactivo. Si usted tiene la capacidad de hablar con alguien que sea experto, si usted puede ir y ver un video, si usted puede leer, buscar más, hágalo, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, un papá que sabe, una mamá que sabe, siéntese y hable con ellos, ¿sí? Pregúnteles, socialice, porque es que a veces solo como que nos quedamos acá y desechamos el tema. Ay, sí, hablamos de la escritura, pero ya, para la clase y ya queda desechado. Pero siéntese, por ejemplo, con su mamá o con su papá o con sus hermanos. ¿Ven, alguna vez has pensado en escribir un libro? Si escribirías, si, perdón, si fueras a escribir un libro, ¿sobre qué escribirías? ¿Sí? ¿Cuál es la lectura que a ti más te gusta? ¿Qué lectura te ha decepcionado? Porque eso también pasa. A veces uno como que le dicen, no, eso es re bueno y tú y va uno a leer y uno, uy, no. ¿Cuándo se va a acabar esto? A veces uno ni siquiera lo termina. Entonces no se queden solo con esto, sino también háganse planteamientos y lleven este aprendizaje también a su familia y a las personas que los rodean. Eso también es importante, que podamos edificarnos los unos con los otros. Bueno, mis amores, Profe, qué pena por la interrupción, pero mi mamá tiene un libro. a tu mamá de... Isa, ¿sí? Mi mamá también escribió un libro, profe. ¿Así? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahorita vamos a habilitar el chat donde podamos así como escribir para poder hacer como esas recomendaciones y qué interesante sería poder leer a sus papitos. Creo que sería algo bonito, sería algo chévere. Entonces, interesante. Wow. Yo Muy te bien, mando mis el libro amores. por WhatsApp. Dime. Yo te mando el libro por WhatsApp de mi Ay, mamá. eso, Cami, me encanta. Sí, gracias. A mí me encanta leer. Digamos que ya es a este año, a la fecha, a lo que estoy, pues obviamente leyendo la Biblia, soy, bueno, trato de ser muy constante con la ayuda del Señor, leyendo la palabra, la Biblia, ¿m? Pero ya me he leído aproximadamente 7 libros, ¿sí? Entonces es importante que leamos, mis amores. Es importante que podamos recibir para poder dar.
empezando por la palabra y de ahí para adelante todo lo que nos pueda servir. ¿Listo? Vamos con el concepto de texto. Entonces es importante que nosotros podamos definir qué es texto. Yo espero que usted no esté en su módulo y espero que si leyó esto me pueda dar un concepto propio. Porque es que nos acostumbramos a que ChatGPT nos dé los conceptos, a que nos los dé Meta, a que si voy a dar un concepto, leo lo que está acá, pero debemos tener la capacidad de generar pensamiento crítico. Y cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de forjar nuestros criterios. Y cuando hablamos de forjar, nuestros criterios, pues estamos hablando de que yo tomo esta información y la acomodo y doy mi propio concepto. ¿Listo? Entonces, rápidamente quisiera leerlos, puede ser por el chat, ¿sí? ¿Qué es un texto? Rápidamente así, y vamos leyendo y vamos ahí como tan bonito, dice, profe, mi abuelita escribió un libro y me lo envió. Ay, tan bonito. Ahorita va a abrir el chat para que lo podamos compartir ahí. Uy, mi abuelo tiene 8 libros. Uy, ese abuelo tan proactivo, qué hermoso. Profe, mi mamá no tiene un libro, pero a mí me encantaría escribir un libro y tengo en mi cabeza más o menos planteado cómo lo quiero. Uy, miren el título, ya el título me asombró. Miren el título de este libro. No se lo vayan a copiar. Las confusiones del niño cristiano. Hermoso ese título, ¿no? Que el Señor te ayude, Valerie, en ese proyecto y que el Señor te lleve a lo que Él quiere, porque a veces nos ponemos límites y el Señor quiere hacer más cosas, ¿no? El título está asombroso. Pero bueno, mis amores, vámonos con el concepto de texto, ¿listo? Es una forma de comunicación que se puede dar emociones y transmitir cosas tuyas, ¿sí? Que se pueden dar emociones y transmitir cosas tuyas. Muy bien, venga a ver qué más tenemos por aquí rápidamente. Dice, un texto es una obra de arte, una forma de expresarse, es transmitir ideas y pensamientos, es una forma de seguir el ejemplo del Padre Celestial. Uy, eso está muy inspirador, hermoso. Venga, a ver qué más dice. Algo por donde nos podemos comunicar. Excelente, muy bien. Dice, el texto es como una forma de comunicar nuestras ideas o pensamientos. Excelente. Dice, el texto es un conjunto de oraciones con la misma idea que refleja emociones o una historia o alguna información. Uy, está hermoso. Muy bien. Dice, un texto es una forma para decir algo, dependiendo qué es lo que se va a decir. Excelente, muy, muy bien. Miren cómo hablamos de la misma cosa, pero miren cómo cuando nosotros utilizamos nuestra individualidad, podemos formar criterios diferentes. Es un mismo concepto, pero un criterio diferente. Y es ahí donde podemos reconocer cómo el Señor nos ha hecho individualmente pensantes, individualmente ingeniosos y con cerebros con capacidades maravillosas. Entonces, si se dan cuenta cómo es lo mismo, pero cada uno lo expresamos de forma diferente, esa es la creación de nuestro Dios hermoso. Dice, para mí un texto es informar sobre un tema específico. Muy bien. Bueno, dice acá entonces, por favor, Ana Lu, ayúdame leyendo el, el concepto que tenemos acá. Dice, ¿qué es el texto? Los textos son cualquier forma de comunicación escrita o hablada que transmiten información, ideas, emociones o relatos, desde una simple oración hasta una obra literaria compleja. Los textos son fundamentales en la interacción humana y abarcan una gran variedad de estilos y propósitos y estructuras. Muchísimas gracias, preciosa. Entonces, mis amores, cuando nosotros hablamos de los textos, estamos hablando de esa capacidad, de ese don que nos dio el Señor para poder transmitir información, ¿vale?
Cuando pensamos en textos, no debemos pensar que un texto solamente es un cuento, un libro, una fábula, una novela. No. Un texto es absolutamente todo lo que nosotros escribimos y nos ayuda a transmitir información. De hecho, todo el tiempo, sobre todo los que utilizamos el tema del WhatsApp y las redes y eso, estamos haciendo uso del texto, ¿sí? Entonces no pensemos solo en el texto como, ay, no, cuando yo saco un libro, entonces estoy produciendo textos. No, constantemente nosotros estamos transmitiendo información a través de qué? De nuestros textos, ¿listo? Alguna de esa información puede ser algo informativo, educativo y demás. Otra solo es de entretenimiento, ¿cierto? O hay otra que simplemente no es para nada, que uno como que habla y no hace nada. Pero todo el tiempo nos estamos comunicando de esta manera. Muchísimas gracias por sus conceptos hermosos. Vamos a avanzar. ¿Listo, mis queridos? Profe, un aporte. Dale, mi Cami Bella. Muchas veces si nosotros queremos hacer algún tipo de texto, algo, y siempre utilizamos el mismo, ya no va a ser tan interesante, ya no va a ser tan inspirador. Por eso es muy, muy bueno, muy importante conocer los diferentes tipos de textos para estar bien argumentado, bien cimentado en lo que vas a decir, para tener más como creatividad y conocimiento sobre el tema. Ok, mi Cami, muchísimas gracias. Sí, mis amores, cuando nosotros tenemos el conocimiento es poder y es riqueza, ¿no? Entonces, entre más conocemos, más uso podemos dar. Y cuando podemos dar más uso, pues podemos dar más variedad. Y como decía Cami, algo muy bonito, eso aumenta nuestra creatividad. Dios nos hizo creativos. De hecho, Dios es un Dios creativo. Ustedes no se ven, no han visto esos colores que Él puso, como a cada persona le pone cosas diferentes porque Él es creativo. Y Él nos ha dado de eso a nosotros. Él ha permitido que nosotros también podamos ser creativos. Por eso es que es importante el conocimiento para poder generar y fortalecer esa creatividad. Gracias, Mica. Entonces, hoy vamos a conocer los tipos de textos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir desarrollando uno a uno y vamos a poder no solo identificar qué es, sino en qué momento yo lo puedo usar. ¿Sí? Si yo voy a hacer una historia, no sé, si yo voy a contar la historia de mi vecino, pues, ¿cuál de esos tipos puedo utilizar o cómo los puedo combinar para que esa historia sea enriquecida y pues sea más creativa, como dijo Cami? Entonces vamos a iniciar con los narrativos. Por favor, Cami, ¿me ayudas leyendo narrativos? Claro. Los textos narrativos tienen como objetivo contar una historia, ya sea real o ficticia. Estos textos suelen incluir personajes, una trama, un conflicto y un desenlace. Ejemplos incluyen cuentos, novelas, historias cortas. Muchísimas gracias, mi Cami. Entonces, mis amores, cuando nosotros hablamos de textos, hay una estructura que es infalible, algunas veces es modificada, pero cuando somos primerizos y cuando estamos como empezando, es importante que nos podamos regir a esa estructura, ¿listo? Entonces, cuando hablo de esa estructura, estamos hablando de inicio, nudo y desenlace. Eso ya lo hemos conocido, ¿cierto? Inicio, donde mostramos dónde se va a desarrollar la historia, los personajes y donde vamos dándole un abrebocas de lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces, hablemos de los tres cerditos. Se encontraban los tres cerditos construyendo casitas y demás, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos ese abrebocas. Tres cerditos construyen casitas. Luego entonces viene el nudo y entonces en el nudo básicamente se muestra la problemática o esa cosa intensa, ¿cierto? El desarrollo que se le está dando a esa historia. Entonces resulta que vino un lobo feroz hambriento y se los quería comer a los cerditos. Y entonces empezó a derribar cada una de las casas, ¿sí? Y por último tenemos el desenlace, el final, la conclusión. Entonces resulta que el cerdito mayor era muy eficaz, muy eficiente y él se construyó una casa que era muy resistente y el lobo no se los pudo comer y le tocó rendirse, irse triste y hambriado. Y ahí ya termina, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos rijamos a esta estructura para poder construir historias.
porque esta estructura lo que va a permitir es que la persona que está recibiendo, es decir, la persona que está leyendo, pues tenga la mayor comprensión. Siempre que escribimos, claro, estamos pensando en nosotros porque es nuestra idea, porque es nuestra creatividad, pero más importante que eso es buscar que nuestro público nos entienda, porque claro, puede ser muy súper guau, pero si no te están entendiendo, pues perdiste tu tiempo. Entonces es importante que nos podamos regir a esa estructura, ¿listo? Cuando hablamos de los textos narrativos, estamos hablando de el arte de narrar o de contar. Entonces, básicamente cuando hablamos de un texto narrativo es cuando estamos contando algo, cuando estamos contando algo de la vida real, una historia fantasiosa, una información que tenemos, ¿vale? Entonces estamos contando. Y este texto narrativo lo vemos más que todo en cuentos, novelas e historias. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algún comentario, mis preciosos? Profe, que la Dale, mayoría hermoso. de textos que, o sea, que yo he leído son narrativos, que son los cuentos, las historias y todo eso. Es como que lo que más abunda, ¿no? Ajá, sí, muchísimas gracias. Como ese tema de entretenimiento, también podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sería más chévere si siempre enriqueciéramos nuestro conocimiento con otros tipos de Sí, digamos que yo creo que debe ser como combinadito. Gracias por tu aporte, Mica, mi hermosa. Yo creo que debe ser una parte de entretenimiento, pero más que entretenimiento, que edifique, ¿sí? Porque hay historias que entretienen, pero que traen enseñanzas muy buenas y que te pueden edificar, ¿sí? Y digamos que para no irnos tan lejos, las historias de la Biblia, hay unas historias buenísimas, acción, suspenso, romance, misterio, absolutamente todo, y adicional a eso te están edificando, ¿sí? Y encontramos unos libros igual que tú dices, uy, lo tiene todo, pero también te está edificando. Entonces, gracias Cami por tu aporte, porque sí, yo creo que sí debemos buscar literatura que nos edifique. Ay, que de pronto es un libro de entretenimiento, que de pronto es un cuento, que de pronto es una fábula, ok, pero te está edificando, porque también cuando hablamos de la literatura estamos hablando de que es algo muy hermoso. La literatura es maravillosa, pero también la literatura, hay una literatura que es demasiado pesada, que es muy densa, hay una literatura que no edifica, hay literatura que no trae nada bueno, entonces también debemos ser selectivos y buscar, claro, sí, me entretiene, pero me está edificando. Dice la palabra, ¿no? Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿esto me edifica? Si no te edifica, no, deséchalo. ¿Para qué pierdes tu tiempo ahí? Claro, podemos entretenernos y edificarnos. Podemos ser creativos y edificarnos. Podemos divertirnos y edificarnos, ¿sí? Entonces hay que preguntar, ¿me edifica? Ah, ok, si me edifica, sigo adelante. Si no me edifica, pues no pierdas tu tiempo, ¿sí? Si no te está edificando, no pierdas tu tiempo. Gracias, mi Cami, por tu aporte. Seguimos con los textos descriptivos. Eli, ayúdanos por favor con el texto descriptivo. Textos descriptivos. El propósito de los textos descriptivos es proporcionar una imagen detallada de una persona, lugar, objeto o situación. Utiliza el lenguaje que apela a los sentidos, permitiendo al lector imaginar lo que se está describiendo. Ejemplo, descripciones de paisajes, retratos de personajes, descripciones de objetos. En estos textos se suele usar muchos adjetivos y comparaciones para dar una imagen precisa de lo que se está describiendo. Muchísimas gracias, Eli. Entonces hablamos de los textos descriptivos que básicamente que buscan describir. ¿Y qué es describir? Pues hablar de lo que se está viendo, ¿cierto? Entonces describimos el proceso científico, describimos el proceso, por ejemplo, desde la fecundación hasta el nacimiento de un ser humano, ¿cierto? Son cosas que se saben cómo son, pero con el fin de informar y dar claridad a las personas, se describen. ¿Vale? Entonces no son cosas que imaginamos, que estamos pensando, que estamos por allá, sino que estamos describiendo. Son sucesos que se están describiendo.
¿vale? La mayoría de los textos no contienen solo uno de estos tipos. La mayoría hay una parte donde es narrativa, otra parte donde es descriptiva, otra parte donde es expositiva, ¿sí? Y como que se genera esa combinación de todas estas cositas y es lo que hace que sean más llamativos y atractivos hacia nosotros. Bueno, yo creo que es súper claro, mis amores. Ah, bueno, debemos recordar que cuando hablamos de descripción, hablamos de adjetivos. Los adjetivos es todo aquello que permite que nosotros hablemos de cualidades o de descripciones o de características de las cosas, las personas y demás. ¿Listo? Entonces, es alto, es rojo, es redondo, es bonito, es largo, es frío. Todo esto nos va a ayudar a qué? Pues a generar detalles y a poder dar también a las personas la capacidad de que fortalezcan su imaginación. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee un libro y le dicen a uno, era una tarde soleada y los pájaros cantaban y el sol resplandecía y todo era lleno de colores, pues ahí inmediatamente esa descripción activa tu imaginación y tu mente. Y inmediatamente eso te lleva a qué? A fortalecer el campo de nuestro cerebro que nos ayuda a la imaginación y a la creatividad. Entonces también la descripción va a ayudar a que nuestro cerebro se active y eso va a traer muchísimos beneficios, ¿vale? Entonces es toda esa capacidad que tenemos de describir una escena, un proceso, algo que ya está establecido y llevar también a la persona que está leyendo a la imaginación y a la creatividad. ¿Listo, mis amores? ¿Comentarios? Profe, una pregunta. Dale, guapa. ¿Es posible que un texto tenga dos tipos de texto? Sí, mis amores, lo que yo les decía, son narrativos, en una parte, en otra parte son descriptivos, en otra parte son expositivos, en otra son instructivos, o no tienen todos, sino solo dos, o solo uno, sí, es dependiendo de lo que se esté desarrollando, de lo que se ¿Y esté es viendo. posible que un solo texto tenga dos tipos de texto, si me entiendes? O sea, que es narrativo y descriptivo a la vez. Como lo que yo te decía, entonces yo estoy contando la historia ¿de qué? Del osito dormilón. Entonces resulta que el osito dormilón era un osito que tenía una familia y él vivía en un campo y no sé qué. Y resulta que una mañana salió y estaba todo nublado y sí, entonces ya tenemos la narración del osito, pero ya tenemos la descripción de que todo estaba nublado. Ahí ya está la combinación de los dos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, hermosa. Vamos con los textos expositivos. David, ayúdame por favor leyendo textos expositivos, hermoso. Listo, Miss. Textos expositivos. Los textos expositivos tienen la función de explicar o informar sobre un tema de manera clara y objetiva. Estos textos son comunes en libros de texto, artículos científicos o ensayos informativos. Ejemplo, artículos de divulgación, manuales, enciclopedias. Características, claridad. El autor debe ser claro y preciso. Objetividad. No expresan opiniones personales, solo información. Estructura, introducción, desarrollo con datos y explicaciones y conclusión. Muchísimas gracias, David. Entonces, cuando hablamos nosotros de textos expositivos, estamos hablando de ese texto que nos permite exponer, ¿listo? Exponer algo que ya está establecido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar del lenguaje. Y entonces, ¿yo qué hago? Recopilo información y vengo y les hablo a ustedes del lenguaje, ¿vale? No voy a hablar de algo, por ejemplo, a mí me parece, es mi opinión, yo creo, no, sino que voy a hablar precisamente de la información que recopilé, perdón, y que ya está establecida, ¿vale? Y eso hace que sea algo expositivo. Entonces, yo les voy a exponer o yo les voy a hablar sobre la creación, yo les voy a hablar sobre el hombre, yo les voy a hablar sobre, sí, es algo de recopilación y transmisión de información, ¿vale? Normalmente cuando hablamos de los textos expositivos, pues hablamos de esa información que nosotros podemos transmitir, pero también hablamos de los libros que traen información donde nosotros vamos e investigamos, de los artículos científicos y de todo este tema como un poquito más académico,
¿vale, mis amores? ¿Hasta ahí algún aporte? Ya, listo. Vamos ahora entonces a los textos instructivos. Emi, ayúdanos, por favor. Textos instructivos. Estos textos tienen el propósito de guiar al lector en la realización de una actividad o proceso. Son comunes en manuales, guías y recetas. Ejemplo, recetas de cocina, manuales de instrucciones, tutoriales. Características, claridad. Las instrucciones deben ser fáciles de seguir. Orden cronológico. Suelen estar organizados en secuencias o pasos. Muchísimas gracias, Emi. Entonces tenemos esos textos instructivos, ¿no? Entonces los manuales de los electrodomésticos, ¿alguna vez los han visto? Ahorita como todo viene de China, vienen en chino y uno no los puede ni leer. Pero ya uno busca en YouTube y ya ahí encuentra los manuales de absolutamente todo. Entonces son esas cosas que nos ayudan a facilitar procesos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cómo hacer un arroz y nos da el paso a paso de cómo hacer un arroz, ¿cierto? Cómo conectar el televisor al enchufe. Y entonces tenemos el paso a paso de cómo conectar el televisor. Son esas cositas que nos ayudan y nos facilitan el aprendizaje. Dentro de las empresas, esto es muy común, sobre todo en las áreas de producción, donde tú llegas y tienes que hacer alguna tarea y vas a encontrar el paso a paso de cómo desarrollar esa tarea. Y en las empresas se denomina estandarización. Entonces, es decir, si llego yo y lo hago siguiendo el paso a paso, va a ser exactamente igual a que llegue cualquiera de ustedes y lo haga y con el paso a paso le va a quedar perfecto, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Ahora vamos con nuestros textos argumentativos. Isa, Profe, ¿me escuchas? perfecto, hermosa. Ah, profe, es que ahorita que en la anterior preguntaste que si teníamos alguna pregunta, duda, y yo hablé y empezaste a hablar, entonces pensé que nos escucha y me asusté. No te escuchamos ahorita, Isa, pero si tienes alguna pregunta o duda, puedes hacerla. Ah, ¿me escuchas en este momento sí bien o no? Te estamos escuchando. Ah, ok, profe. Profe, digamos, la pregunta que yo tenía era, digamos, cuando la pregunta de Emi, de lo de si podían haber dos tipos de texto en un solo texto. ¿Cómo yo diría, digamos, yo hice un texto doble o un texto unido, o sea, ¿cómo se llamaría? No, Para hermosa. tenerlo acá. Ok, gracias por tu pregunta. No, hermosa. Básicamente son textos y ya, ¿sí? Pero a lo que nos ayuda a identificar los diferentes tipos de textos es en qué momento yo puedo hacer uso de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de un tema específico de una investigación, pues yo no voy a hacer una historia narrada. Claramente yo voy a hacer una exposición, ¿sí? Pero si yo lo que quiero es defender algún conocimiento o alguna posición o quiero ir en contra o quiero ir a favor de algo, pues ya ahí no voy a hacer un texto, por ejemplo, expositivo, voy a hacer un texto argumentativo donde en base a mis conocimientos, pues voy a argumentar el por qué estoy a favor o estoy en contra. ¿M? O si yo lo que quiero es y enseñar una receta, pues yo no voy a hacer un texto argumentativo de si estoy a favor o en contra, sino que ya voy a diseñar un texto paso a paso. ¿M? Lo que pasa es que a veces creamos historias donde dentro de la historia va a haber una narración, ¿cierto? Y luego vamos a escribir un paisaje. Y luego resulta que la historia era de un restaurante. Entonces vamos a dar la receta secreta de la abuela y se va a colocar la receta. Y por eso es que pueden haber combinaciones de textos, pero finalmente sigue siendo un texto, ¿vale? Sino que va a haber combinaciones de los diferentes tipos. Pero más que todo para lo que nos sirve aprender este tema en específico es para poder saber en qué momento los puedo usar, qué uso adecuado le puedo dar a cada uno de ellos. ¿Vale, mi Isa preciosa? ¿Quedó claro Sí, o profe. tiene alguna duda? Sí, 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 me quedó claro, es que aquí en mis apuntes quería como poner
pues cuando se usan los dos tipos de texto en un solo texto. Leo texto argumentativo. Por favor. Textos argumentativos. El objetivo de los textos argumentativos es convencer o persuadir al lector sobre el punto de vista o idea. Para ello, el autor presenta una tesis y argumenta a favor o en contra de una postura. Ejemplo, ensayos editoriales de periódicos, discursos persuasivos. Tesis, idea central que se quiere defender. Argumentos, razonamiento razonamiento que justifican la tesis. Conclusión, refuerzo de la idea principal y el llamado a la acción o reflexión. Muchísimas gracias, Emisa. Nosotros ya habíamos hablado de los argumentos y los contraargumentos, entonces no nos vamos a detener acá, pero básicamente es a través de este texto donde nosotros podemos convencer a alguien, ¿cierto? O buscar persuadir o influenciar a alguien respecto a una posición específica. ¿Listo, mis amores? Ya sea a favor o ya sea en contra, haciendo uso ¿qué? De argumentos y contraargumentos. ¿Que de dónde lo saco? Pues de mi conocimiento, de mi investigación, de mi análisis, de mi criterio, ¿vale? No sé si es claro o alguno dice, no, profe, vuélvete o vamos bien. Bien, profesor. Listo. Tenemos por último los textos poéticos o líricos que están acá pequeñitos. Ahorita agrandamos esa letra. Por favor, Juanita, ¿me ayudas leyendo? Textos poéticos o líricos. Los textos líricos expresan los sentimientos, emociones o sensaciones del autor. A menudo utilizan un lenguaje figurado y se escriben en verso. Por ejemplo, poemas, canciones o ondas. Características, lenguaje conmutativo, Sí. utilizan metáforas simples y otros recursos literarios. Em, subje- Subjetividad, reflejan las emociones y pensamientos del autor. Muchísimas gracias. Entonces, en algún momento también ya vimos el poema, no nos vamos a detener acá tampoco, mis amores, pero básicamente es ese texto que nos ayuda a ser más sentimentales, más emocionales, ¿no? Y cuando hablamos de emocionales, no estamos hablando solo de poder expresar amor, sino todos los sentimientos, ¿no? Tristeza, soledad, bueno, todas esas cosas que hacen parte más como de nosotros, de lo que sentimos y de las emociones, ¿vale? Ay, los poemas son lindos. Y vamos a finalizar con los textos dialogados y nos queda 1 minuto. Entonces, por favor, Cami. Sí, señora, es que no puede prender el micrófono. Textos dialogados. Estos textos representan un intercambio de información a través del diálogo entre dos o más personas. Se encuentran en obras teatrales, guiones de cine, entrevistas, entre otros. Ejemplo, piezas teatrales, diálogos en novelas, entrevistas, características. Interacción, los personajes intercambian palabras, lo que ayuda a desarrollar la acción o expresar ideas. Identificación de hablantes. Se indica quién está hablando y el orden de los turnos. Ya vamos a la explicación, aunque yo sé que lo tenemos claro. Mis amores, 10:31, nuevamente conectados. ¿Listo? Ya nos vemos, mis preciosos. 10:31. Chau. Tomen agüita.